Buenos días a todos, yo me llamo Fernando Gómez y hoy voy a hablar sobre el cine y la música del siglo XX. Para empezar vamos a hablar sobre el cine. En mi vídeo mencionaré a las 4 personas que le dieron vida al cine. Pero antes de eso hay que mencionar la necesidad que existía en la humanidad de poder plasmar imágenes en movimiento. Incluso hay indicios de esto en la misma prehistoria. Luego, más adelante en la historia, las sociedades romanas, griegas y egipcias realizaban secuencias de acciones con la intención de plasmar el movimiento. Y bueno, ahora sí, pongámonos en contexto, estamos en plena primera revolución industrial, el capitalismo está en auge y la cámara fotográfica ya fue creada. Aparece Thomas Alva Edison, una de las personas que le dieron vida al cine. Para 1891 ya era un reconocido inventor gracias a la creación de la bombilla y el fonógrafo. Con la ayuda de un compañero elaboró y patentó el kinetoscopio, una máquina que era capaz de grabar imágenes en movimiento y eran plasmadas en una cinta Eastman perforada. Más adelante quiso implementar el sonido a su invento, pero no fue capaz. Pero creó en 1893 el primer estudio llamado Black Maria, pero las proyecciones eran exclusivas para un grupo selecto de personas. Pero el perfeccionamiento de este kinetoscopio llegó desde Francia, gracias a los hermanos Lumière. Ellos consiguieron hacerse con un kinetoscopio, se tomaron el tiempo de estudiarlo y decidieron mejorarlo creando su propio invento, el cinematógrafo. Esta máquina funcionaba girando una manivela que ponía a correr una cinta a 16 cuadros por segundo, lo que caracterizó ese movimiento acelerado en las películas de la época. Ellos no quisieron guardarlo como un objeto de estudio para pocas personas y quisieron que estuviera abierto al público. Así que con la ayuda de un amigo consiguieron que les permitieran hacer su primera proyección en el sótano del Gran Café ubicado en Boulevard Les Capucines en París. Esta primera proyección fue el 28 de diciembre de 1895. Asistieron 33 personas. El público quedó totalmente asombrado porque los cortos presentados eran de situaciones de la vida cotidiana. Pero el encanto resultó en el movimiento, parecían vivas a través de la pantalla. Aquel 28 de diciembre actualmente se lo conoce como el día del nacimiento del cine, no solo por su proyección, sino por la experiencia de ir al cine. Aquellos cortos duraban un poco más de un minuto, lo que fue suficiente para que sin querer crearan géneros cinematográficos, entre otro tipo de cosas. Una de esas 33 personas que fueron a la mítica proyección del 28 de diciembre fue el ilusionista y futuro cineasta George Méliès. Él quiso adquirir un cinematógrafo para elaborar sus propios proyectos, así que decidió hablar con los hermanos Lumière, pero estos se lo negaron, diciendo que este medio de entretenimiento no daba para mucho más que hacer. De hecho, estos se retiraron relativamente pronto de esta industria. Pero bueno, esto no detuvo a Méliès. Con gran esfuerzo se adueñó de un nuevo prototipo del kinetoscopio, más pequeño y bastante parecido al cinematógrafo de los Lumière. Sus primeros proyectos eran bastante parecidos a los de los Lumière, hasta que un día, sin querer, su grabación se detuvo y la tuvo que arreglar en ese mismo momento. Luego, al revisar la grabación, se dio cuenta de que las tomas que había grabado de la nada cambiaban y se transformaban en otras situaciones y objetos. Entonces así, sin darse cuenta, había descubierto recursos esenciales del cine: el corte, el montaje y se podría decir que la postproducción. Estos recursos los fue utilizando hasta crear la película Viaje a la Luna, que se podría decir que fue el momento cumbre de su carrera, poniendo en auge el género de ciencia ficción. Cabe mencionar que
Georges Méliès no estuvo toda su vida viviendo del cine, ya que hubo una época que su negocio se arruinó. Debido a la Primera Guerra Mundial, él estuvo unos años trabajando vendiendo juguetes cerca de unas vías del tren. Pero años después fue redescubierto y murió obteniendo la gloria y el reconocimiento que merecía. Claro, y como no mencionar a Charles Chaplin. Él, mediante sus películas, realizó una gran protesta al siglo XX. Películas como El Gran Dictador, que obviamente es una clara burla a Hitler, es feroz y controvertida, condena el nazismo, el fascismo y el antisemitismo, y de la dictadura en general. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Y tiempos modernos. Esta película muestra las condiciones desesperantes en las que vivía un obrero en medio de la Gran Depresión.
Charles Chaplin fue un ejemplo de crítica contra el siglo XX mediante sus películas. Bueno, y ahora sí, hablemos de música. Para empezar vamos a mencionar los géneros musicales que nacieron en el siglo XX. Durante el transcurso del siglo XX se produjo un auge de estilos musicales, empezando por el jazz, el blues, el rock. Luego más adelante se ubicó el reggae, el funk, el pop, el heavy metal, el country, el ska, el punk, el hip hop y el hard rock. Claro, y hay que mencionar que el blues y el jazz fueron un sinónimo de resistencia y lucha afroamericana en contra del racismo en toda América. El blues y el jazz no eran solo canciones, eran historias que contaban las personas afroamericanas sobre su vida, sobre las cosas que habían pasado. Esa melancolía hizo que se hiciera muy famosa y ayudara mucho al movimiento en contra del racismo. Incluso llegaban a enviar mensajes ocultos en sus canciones. El blues y el jazz fueron un ejemplo de resistencia y lucha afroamericana. Claro, y cómo no hablar del rock and roll. Fue el movimiento musical más importante de todo el siglo XX. El rock fue un símbolo de expresión juvenil. El rock llegó para romper esa limitación de expresión, para hacer que la gente delire de satisfacción pudiendo bailar y cantar letras que expresaban muchas de las situaciones cotidianas que le tocaban atravesar y que estaban vinculadas al amor, el sexo, las adicciones a las drogas que comenzaban a proliferar por aquellos años, la política, la crítica social, entre otras cuestiones. El rock, sin dudas, le puso sal a la sociedad, generando por caso muchos cambios sociales y el avance de tendencias que estaban latentes pero que necesitaban de un empuje y un ánimo especial para echarlas a andar. Pero claro, este movimiento juvenil no se hizo famoso solo por sus letras que criticaban totalmente al siglo XX, sino por ese curioso sonido de la guitarra eléctrica que era nuevo en esa época. Este singular sonido que hacía este instrumento encajaba perfectamente con la propuesta de este género. Claro, y como no mencionar seguramente a la banda de rock más importante de toda la historia, los Beatles, que ellos, más que nadie, al menos durante la época en la que fueron más famosos, hacían una crítica total al siglo XX y a la situación que vivían. Sin nada más que decir, gracias.